Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Hermosa interpretación que él ejecutó para gloria de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica del libro de Isaías en el capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Comenzando en el versículo 1. Isaías, capítulo 6, comenzando en el versículo 1 en adelante. Vamos a poner la mesa con el alimento, ¿verdad? No puede faltar a la ley y al testimonio. Dice el versículo 1 de Isaías 6. En el año en que murió el rey, ¿qué rey? ¿Tienen sus Biblias? Los que nos están viendo allá, ¿tienen sus Biblias? Abran sus Biblias. Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hoy vamos a hablar un poquito de la presencia de Dios y cómo poderlo ver por la fe. Pero el texto comienza diciendo en el año en que murió el rey Uzías. ¿Por qué será importante para Isaías, quien escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, de mencionar que esta visión que él va a relatar, él va a escribir aquí, la tuvo en el año en que murió el rey Uzías? Es importante la fecha, las circunstancias que rodean la escritura de esta visión, la visión de la gloria de Dios. Sí es importante, porque en el año en que murió el rey Uzías, estaban sucediendo algunas cosas muy trascendentales en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en Jerusalén propiamente dicho. Otro nombre para el rey Uzías en la Biblia es Azarías. Tiene dos nombres, Uzías y Azarías. Lo pueden encontrar si buscan en Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15, está la historia del rey Uzías, de cuando él reinó. Ya vamos a ver por qué era tan trascendental el año en que murió el rey Uzías. Pero también lo vamos a comparar con Segunda de Crónicas 26. Segunda de Reyes 15 y Segunda de Crónicas 26. En Segunda de Reyes 15 nos cuenta la historia del reinado de el rey Azarías. Aquí no le llama Uzías, sino Azarías. Pero es el mismo rey Uzías, ahora lo vamos a ver.
dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Ahora, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, que tenía su capital en Samaria, estaba siendo gobernado por Jeroboam, y ese reino se llamaba Israel. El reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén, es donde comenzó a reinar el rey Azarías o Usías. Así que hay dos reinos. El del norte, capital Samaria, rey Jeroboam. Y el reino del sur, capital Jerusalén, el rey ahora va a ser Usías o Azarías. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus. El reino del sur solamente 2 tribus. Había quedado dividido en dos el reino de Israel. El reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y se llamaba Judá porque la tribu principal era la tribu de Judá, que había quedado leal a la dinastía de los descendientes del rey Salomón. En el norte, las 10 tribus habían seguido a otro rey, Jeroboam, y este rey, pues se había rebelado contra el rey de Israel, que era un solo rey, Salomón, y su hijo era el que le tocaba reinar, pero él hizo un golpe de estado y separó las 12 tribus del norte, y él comenzó a reinar en el norte. Así los reyes del sur y del norte son paralelos. Por más de 200 años hay dos reinos. ¿Ok? Si seguimos leyendo sobre este Azarías, dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. ¿Cuántos años reinó Azarías? 52 años. Fue el reinado más largo de todos los reyes de Jerusalén. 52 años en el trono, este rey Azarías, hijo de Jecolías y de Amasías. Sus padres, el padre se llamaba el rey Amasías y la madre la reina Jecolías. Ahora, vamos a comparar esto con Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a ver que es el mismo Azarías o Usías. Dice el versículo 1 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Fíjense, la misma edad, ¿ok? Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Así que Amasías es el papá. No hay duda alguna que se trata del mismo. Dice el versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Así que es el mismo. Ustedes ven, el mismo es hijo de Amasías y de Jecolías, su madre, 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años. Tenía dos nombres, ¿verdad? El nombre Usías o el nombre Azarías. Ahora, ¿por qué es importante? Si ustedes ven, dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Podríamos decir,
fue uno de los, no los mejores de los mejores reyes, pero por lo menos un buen rey. Solo que al final de su vida se enorgulleció por todo lo que había logrado, porque Dios lo bendijo. Si tuviéramos tiempo, porque nuestro estudio no es hoy sobre el rey, porque él se murió, sino vamos a leer sobre la visión que tuvo Isaías. Pero les decía que es importante entender lo que estaba pasando en ese momento. Y si leen después, cuando tengan tiempo, pueden leer Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y ahí está todo lo que hizo Uzías. Todo el capítulo entero habla sobre él. Dios lo bendijo porque él buscó a Dios de todo corazón. Dice el versículo 5. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días buscó a Jehová y él lo prosperó. Así que el rey Uzías buscó a Dios de todo corazón en los días de Zacarías. Ahora, Zacarías escribió su libro en los días de Uzías. Solo que Zacarías fue profeta mientras estaba el rey Uzías y luego mientras estaba su hijo en el trono. Si van por un momentito al libro de Zacarías, van a encontrar algo interesante que sucedió en Judea en la época del rey Uzías. Está mencionado de paso, pero esto nos muestra que hubo una gran catástrofe en Jerusalén en los días de Uzías. Hubo una gran desgracia. Dice Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14. Versículo 5. Dice el profeta Zacarías: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Saal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Así que hubo un gran terremoto en Jerusalén en los días del rey Uzías, tan grande que la gente salió disparada, huyendo. Una catástrofe terrible. Por cierto, este terremoto está mencionado en algunos documentos históricos de otros reyes de alrededor. Y también el rey Uzías está mencionado con su nombre Azarías en los registros de los reyes de Asiria. Y el terremoto que fue en Jerusalén, su epicentro, está mencionado en los registros de los reyes de Asiria. Imagínense cuán grande debe haber sido el terremoto y cuánto desastre causó, que se lo usa para datar las fechas de la antigüedad. Tantos días del terremoto. Fue grande porque se sintió en toda la región. Mucha gente murió en ese terremoto y mucha gente huyó. Se desplomó parte de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, el rey dio el ejemplo y buscó a Dios de todo corazón, y especialmente después de ese gran desastre, el rey volcó su corazón hacia Dios y trató de gobernar bien al pueblo. Cuenta todo lo que él hizo. Dios lo prosperó y amplió su territorio y llegó a recuperar todo el territorio que había tenido Salomón, porque Salomón fue el rey más próspero, y de todos los reyes que hubo, tanto en el norte como en el sur,
Azarías o Usías fue el rey más próspero después de Salomón. Salomón es el más famoso, el que más tiempo, no el que más tiempo gobernó, pero el que más extendió el territorio y tuvo más poder y dominó a todos los enemigos. Salomón reinó 40 años, pero Usías reinó, ¿cuánto? 52 años, y fueron años mayormente de paz para Jerusalén. Fueron años buenos por el poderío que él tenía. No voy a leer todo el capítulo, pero se hicieron muchas cosas buenas durante el reinado de Usías. Su fama se extendió lejísimo. Incluso defendió la ciudad de una manera tremenda. Si se fijan en el versículo 14, dice, bueno, el 13 menciona el tremendo ejército que tenía el rey Usías. Dice, bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros. ¿Ustedes saben lo que es un ejército? Ni los ejércitos de hoy en día tienen más de 300.000 soldados. Era un ejército, pero gigantesco lo que él levantó. Poderosos y fuertes, ayudaban al rey contra sus enemigos. Versículo 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Así que los tenía bien armados. Invirtió en armamento este rey, es decir, la ciudad estaba bien protegida, la nación estaba en buenas manos, les temían. E incluso dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Tenían ingenieros de armamentos para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. O sea, eran máquinas que les metían y tiraban. Ya no era solo con flecha, con arco, con espada, sino ahora tenían maquinaria de guerra para defenderse contra sus enemigos. Y dice, su fama se extendió lejos. ¿Pero por qué? Ahí lo dice el versículo 15 al final. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Y qué quiere decir maravillosamente? ¿Quién lo ayudó? Ya lo leímos antes en el versículo 5. Él buscó a Dios de todo corazón y Dios lo prosperó. Fue ayudado maravillosamente por Dios y el éxito que él tuvo se debió a su fidelidad a Dios. Pero miren lo que pasa, y este es el peligro que nosotros tenemos. Cuando todo va bien, cuando la nación está fuerte, cuando los enemigos la respetan, cuando creemos que estamos bien protegidos, el problema es si los gobernantes se ensalzan y se creen que por ellos la nación está yendo bien. Es muy peligroso. La mensajera del Señor nos dice en el libro La Educación, en la página 173, el capítulo La Historia y la Profecía, en la primera página. No lo traje, pero recuerdo lo que dice allí. Que Dios en su palabra nos muestra que es Dios quien pone reyes y quita reyes. Cuando nosotros entendemos, y ella lo dice allí en esa página, que aún los gobernantes de las naciones no están allí por el capricho ni por la elección de la gente que los eligió, dice ella. Están allí porque Dios permite que lleguen al trono. A veces pensamos que los gobernantes de las naciones llegan allí porque, la gente los eligió o porque ellos conquistaron. Pero no es así. Hay un Dios que rige
la historia y Él prevé todo lo que sucede. Yo estaba escuchando, pues esta mañana, la lección de escuela sabática que aquí se presentó. Y justamente ese fue uno de los puntos que se mencionó, ¿verdad? Que hay un Dios que Él es el que pone los dirigentes. Él es el que dirige la historia y podemos tener plena seguridad de que Dios tiene la historia en sus manos. Nada está a la deriva. Pero miren lo que pasó con Uzías. ¿Qué pasó con Uzías? Después de que Dios lo prosperó, después que la nación era respetada y temida por todos los enemigos, todos le tenían miedo porque tenía un tremendo poderoso ejército y maquinaria de guerra. Sin embargo, se le subieron los humos al rey Uzías. Dice el versículo 16 de Segunda de Crónicas 26. Mas cuando era ya fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué le pasó? Se enalteció para su ruina. Se enorgulleció de lo que él había logrado y vio cómo todos lo respetaban y que estaban seguros en su nación, y su corazón se llenó de orgullo, pero fue para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No voy a seguir leyendo la historia, simplemente sepan que el rey se metió en lo que no se tenía que meter. Él pensó que como Dios lo bendecía tanto, él también podía hacer el oficio sagrado para el cual habían sido apartados los sacerdotes, los descendientes de Aarón, y se metió a quemar incienso en el templo. Otro que se llamaba igual que él era el sumo sacerdote, tenían el mismo nombre, y el sumo sacerdote se llamaba Azarías. Recuerden que este rey se llamaba Uzías o Azarías, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote Azarías le salió al encuentro en el templo con 80 sacerdotes de Jehová. Dice el versículo 17, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no será para gloria tuya delante de Jehová tu Dios. Hay que tener valor para enfrentársele al rey de una nación, y un rey tan poderoso, que tenía tantos años en el reinado. Aquí todavía no tenía los 52, pero estaba llegando allí. Fue al final de su vida que esto pasó. Pero el sumo sacerdote, siervo de Dios, se le enfrentó con 80 sacerdotes y le salió al encuentro. Y le dijo, ¿sabes qué? Aquí no entras. Sal del santuario. Por eso dice que eran hombres valientes estos sacerdotes. Enfrentarse al rey. La autoridad suprema que tenía en la mano de él el quitarles la vida aún. Porque esa autoridad tenían los reyes en esa época. Le dijeron, sal. Y el rey tenía el incensario en la mano y dijo, ¿qué? Yo puedo ofrecer incienso. Pero cuando extendió su mano, ¿sí saben lo que pasó, verdad? Le salió lepra en su frente. Ahí dentro del santuario le brotó la lepra. Y los sacerdotes lo vieron. Y cuando él se dio cuenta que le estaba brotando la lepra, dice
primero él se había enojado contra el sumo sacerdote, versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Quiénes son estos para decirme a mí que yo no puedo? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Pero ahora el que estaba corriendo era el rey. Y Azarías también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Le vino la lepra y tuvieron que aislarlo completamente. Dice aquí, dormía en una casa solo, nadie con él. Le pasó como a algunos le está pasando hoy en día, que los aíslan, los ponen en cuarentena, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Y dice, y fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Así que su hijo, que tenía 25 años de edad, tuvo que hacerse cargo del reino mientras él vivió, pero él murió leproso. Ahora, lo que estamos leyendo en Isaías pasa exactamente el año en que muere el rey Uzías. Y Jotam, su hijo, llega al trono. Pero, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros descubrimos lo que Isaías estaba pensando, porque vean qué interesante. Si ahora volvemos a la historia de Isaías, o al capítulo 6 de Isaías, descubrimos que Isaías va a tener una visión del Señor. Y que en medio de esa visión, impresionante lo que él vio, impresionante, Dios lo llama. Y Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso dice el versículo 8. Después dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora, en el capítulo 6 del libro de Isaías aparece el llamado a Isaías. ¿Qué pasó con los 5 capítulos anteriores? A ver si me explico. Ya Isaías estaba como profeta, porque si ustedes van al capítulo 1 de Isaías, en el capítulo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Ok? Ya Isaías estaba de profeta. Y todo lo que ustedes leen en el capítulo 1, en el capítulo 2, 3, 4 y 5 es impresionante. Y lo que él vio fue la ruina que se venía sobre Jerusalén. Y hasta se para en el palacio Isaías y les dice a los gobernantes y a los dirigentes y al pueblo en general, ustedes son peores que los de Sodoma y Gomorra. Y la mano de Dios está contra ustedes. Y usted dice, pero ¿cómo? Si el rey era bueno. Esto que vino era cuando el rey se rebeló contra Dios. Y miren lo que le dice. Versículo 10 del capítulo 1. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Wow, Isaías también tenía pantalones. ¿Y saben cuántos años tenía cuando Dios lo llamó al ministerio?
tenía 17 años de edad. Pero quiero que ahora se concentren en lo que les voy a decir. El llamado de Isaías está en el capítulo 6, pero él ya estaba de profeta antes. Entonces, ¿por qué Dios lo llama? Ahora voy a ir al libro Profetas y Reyes. Y vamos a descubrir lo que estaba pasando cuando Isaías tuvo la visión de su llamamiento. Y eso está en el capítulo El llamamiento de Isaías, capítulo 25 de Profetas y Reyes. Dice así: el largo reinado de Uzías, también llamado Azarías, dice Elena de White, en la tierra de Judá y de Benjamín fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón. Ya les dije, este fue el mayor rey, Azarías o Uzías, desde la época de Salomón. No había habido ni hubo otro rey tan próspero y que gobernó tanto tiempo y con tanta fama. Solo se le acerca Salomón. Durante muchos años, 52, el rey gobernó. La mayoría de su tiempo lo gobernó con discreción y obediencia. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en los años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Uzías se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente por Jehová hasta hacerse fuerte. Sin embargo, y ahora viene lo triste, la prosperidad material de la nación no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento espiritual entre el pueblo de Dios. Y ahora vamos a entender lo que pasó con Isaías. ¿Saben ustedes que Isaías había renunciado al llamamiento de ser profeta de Dios? ¿Saben que se había apartado y había dicho no más? Y por eso Dios lo tuvo que volver a llamar otra vez. Ahorita lo vamos a ver, cuando le dio esta visión. Dice, los servicios del templo continuaban como siempre, y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente. Pero era todo una rutina exterior. Cuando todo va bien, cuando hay prosperidad, aún el pueblo de Dios tiene libertad de ir al templo y adorar a Dios, pero es una rutina. El orgullo y el formalismo llegaron a reemplazar gradualmente la humildad y la sinceridad. Acerca de Uzías mismo hayamos escrito: cuando se hizo grande y fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios. El pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Uzías fue un acto de presunción, pero tan solo reflejaba, dice Elena de White, lo mismo que estaba haciendo el pueblo. Tal el dirigente, tal el pueblo. Así como la prosperidad y que todo estaba yendo bien, hicieron que el rey se enalteciera. El pueblo estaba igualito que el rey. El rey es solamente un ejemplo de lo que era el pueblo. Dios no excusa el pecado de presunción. Y lo castigó en el rey duramente para mostrar cuál iba a ser el resultado del pueblo si seguían la misma presunción.
los años finales de su reinado atrajeron el juicio del cielo sobre él, y el juicio del cielo se acercaba sobre toda la nación. Dios no hace acepción de personas. La persona que hace algo con mano altiva hacia el natural como el extranjero, a Jehová injuria, la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. El castigo que cayó sobre Uzías, que quedó leproso y lo tuvieron que aislar, vivir solo en una casa. No se atrevían ni a llevarle la comida en persona por medio del contagio. Los siervos le ponían la comida en la puerta de la casa donde él vivía y se iban. Y cuando estaban lejos, entonces salía el rey a recoger la comida, del terror que tenía la gente de infectarse con esa terrible enfermedad, la lepra. Cuando esto pasó, su hijo escarmentó. Dice aquí, el castigo que cayó sobre Uzías pareció ejercer una influencia refrenadora sobre su hijo. Joatam se llamaba. Este puso las barbas en remojo. Este dijo, si esto le pasó a mi papá, que era un rey tan grande, tan famoso, tan fuerte, pues yo tengo que andar bien, no sea que a mí me pase algo igual. Y por eso dice Primera de Reyes 15:34, que Joatam hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a las cosas que había hecho su padre Uzías al principio. Sin embargo, no trajo una reforma al pueblo, y eso lo dice el versículo 35. Pero ahora voy al punto en que está la visión de Isaías. Aquí viene, y esta es la parte interesante. Se acercaba el fin del reinado de Uzías, y Joatam estaba ya llevando muchas de las cargas del Estado. Cuando Isaías, hombre muy joven, de tan solo 17 años de edad, fue llamado a la misión profética. Fíjense, ya el padre Uzías estaba leproso. Joatam estaba llevando las responsabilidades con 25 años de edad, y ahora Uzías es llamado. Esa fue el primer llamado de Uzías. Los tiempos en los cuales iba a tocarle trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. El profeta iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos de Siria y el ataque del reino del norte, que se unió con Siria para atacar a su propio hermano, a Jerusalén. El profeta iba a ver las huestes asirias acampadas frente a las principales ciudades de su reino. Durante su vida, durante la vida de Isaías, iba a caer Samaria y las 10 tribus de Israel iban a ser dispersadas entre las naciones. Judá iba a ser invadida una y otra vez por los ejércitos asirios. Y Jerusalén iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en su destrucción. Fue cuando el ángel de Dios salió y mató al ejército sirio, si no hubieran sido destruidos por ese ejército. Jerusalén estaba amenazada por graves peligros. La paz se estaba acabando. La protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban por desplegarse en la tierra de Judá. Ahora les voy a leer un poquito de la historia, lo que dice la historia al respecto, de lo que estaba pasando. Lo busqué aquí en la enciclopedia, el año en que murió el rey Uzías. ¿Okay? Dice así: probablemente fue el año 740 antes de Cristo, el año en que murió el rey Uzías. Esta fecha
es un año significativo. Cuando termina el rey Uzías su largo reino de 52 años, Isaías ve una visión donde Dios lo vuelve a llamar al oficio profético y le da un mensaje de reprensión para dar a Israel. Era un tiempo de peligro y crisis en la nación. El enemigo estaba a las puertas. El gran rey asirio, Tiglat-Pileser III, había llegado al trono 5 años antes que muriera el rey Uzías, en el año 745 a.C. Y casi inmediatamente que subió al trono, comenzó una serie de campañas que lo llevaron a conquistar gran parte del territorio. Conquistó a Babilonia en el 744, conquistó los reinos de Asiria, los reinos que estaban al norte de Asiria en el 743 y siguió año con año atacando. Tiglat-Pileser menciona al rey Azaría en un documento escrito en piedra en Asiria. Ese documento se encontró y está escrito el nombre del rey Azaría y le llama rey de Yahuda. Yahuda es Judea, rey de Judea. Y dice que era el principal oponente en la resistencia contra la agresión asiria. Entre todos los países de alrededor, él lidiaba la rebelión contra los asirios. Así que Azaría, como era un rey fuerte y con un tremendo ejército, era la cabeza de la coalición de naciones que se habían reunido para defenderse sobre Tiglat-Pileser III. Pero ahora, dice la enciclopedia, se muere Uzías. ¿Qué pasaría? El hombre que había tomado una posición tan fuerte para defender contra el enemigo a la nación, acababa de morir. ¿Cuál sería lo que vendría sobre la nación? Los enemigos estaban a la puerta. ¿Qué pasaría? El pueblo de Dios no estaba preparado para hacer frente a la crisis que se venía. El ataque del enemigo asolaría su nación. Y parecía que el enemigo era invencible. Era solo cuestión de tiempo hasta que el ejército asirio tomara posesión de la nación y la controlara. Y controlaría el mundo también, porque se estaba extendiendo el enemigo por todas partes. Era solo cuestión de tiempo hasta que llegara dentro de sus muros. Nosotros no tenemos un enemigo de guerra a nuestro alrededor, pero hay un enemigo que está conquistando el mundo. Y es solo cuestión de tiempo, humanamente hablando, hasta que ese enemigo entre en nuestras puertas y conquiste. El gobernador de California dijo el jueves, y la verdad que alarmó. Todos los medios de comunicación no podían creer lo que él estaba diciendo. Newsom,
es el gobernador de California, dijo que si no se tomaban las medidas extremas que él tomó el jueves por la tarde, de cerrar todo, es decir, lockdown, así se llama, lockdown. Nadie puede salir. Él dijo que más de la mitad de la población de California sería infectada por el virus. Él dijo más de 25 millones de personas pudieran estar afectados por el virus en California, de los 40 millones de habitantes que tiene California, 42 millones. Por eso las medidas extremas que él tomó este jueves. El futuro parece incierto. Parece que no sabemos lo que viene. Pero el enemigo está a las puertas. Parece que el desastre se acerca. Repito, el enemigo que nos ataca a nosotros no es un enemigo de un ejército, pero es peor. Porque a lo menos el enemigo del ejército, si fuera un ejército enemigo, pues se levanta otro ejército y se lo ataca. Pero este enemigo es más peligroso, porque no lo podemos ver. Yo no necesito contarles historias a ustedes de lo que está pasando, porque las cosas son graves. Son graves. Y sin embargo, Dios le dio una visión a Isaías en medio de esa circunstancia tan difícil. Fíjense lo que dice aquí. Ahora voy directamente al momento en que Isaías tuvo la visión del capítulo 6. Dice, la perspectiva era particularmente desalentadora. El enemigo estaba a las puertas, amenazando invadir. Pero el enemigo estaba también por dentro. Las condiciones espirituales del pueblo no estaban preparadas para lo que vendría. Ese era el problema más grave. No estaba el pueblo de Dios preparado para hacer frente a la crisis que venía. Había hombres que en su deseo de ganancias iban añadiendo una casa a otra, un campo a otro. Todo esto lo pueden leer en los primeros 5 capítulos de Isaías. La justicia se pervertía. No se manifestaba compasión hacia los pobres. Había hasta magistrados cuyo deber era proteger a los indefensos y ahí hacían oídos sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y de los huérfanos. En tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera en medio del pueblo de Dios que muy pocos permanecían fieles a Dios. Y los pocos estaban a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviera por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones es cuando Dios le da la visión del capítulo 6 a Isaías. Al comprender Isaías su propia incapacidad para hacer frente a la situación
y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses falsos en desafío al Dios de los cielos? Estos eran los pensamientos que embargaban a Isaías mientras se hallaba en el pórtico del templo. Ahora fíjense, Elena de White nos está diciendo exactamente lo que él estaba pensando, estando en el pórtico del templo. ¿Qué hago? No voy a seguir. Estaba desanimado, desalentado al ver la condición del pueblo y que no estaban listos para la emergencia que se venía encima. Si el pueblo hubiera estado preparado, no hay por qué temer, pero cuando el pueblo no está preparado, ahí sí, el temor tiene que venir. Y por eso hay tanta gente que tiene temor, porque no están preparados para la emergencia que se viene. Estos pensamientos embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente, la puerta del velo interior del templo pareció retraerse. Se alzó el velo del templo en el lugar santísimo. Él estaba en el pórtico y él está mirando y de pronto ve que se levanta el velo del lugar santísimo y se le permite mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera sentar sus pies, porque él no era sacerdote, ni para entrar al lugar santo, ni aún para entrar al lugar santísimo. Él estaba en el pórtico, pero la puerta al lugar santo está abierta siempre, pero no la del lugar santísimo. Y él estaba viendo hacia adentro y ve que se levanta como una mano invisible, levanta el velo del lugar santísimo. El profeta está ahora en visión. Esto no está pasando en real. Él está mirando y él ve que se levanta el velo. Pero ya esto es la visión. Se le presenta una visión de Jehová sentado en un trono grande y elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. Ahora el templo se parece mucho más grande de lo que era. Ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su Hacedor y unían sus voces en la solemne invocación: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Volvamos a Isaías 6. Imaginémonos la escena. Isaías está en el pórtico del templo mirando hacia adentro y de pronto ve que el templo se llena de gloria. Se levanta el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y dice: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El trono de Judá, que había estado ocupado por 52 años por un rey fuerte y poderoso, ahora estaba en manos de un joven inexperto,
25 años de edad. Parecía que no había escapatoria. Los ejércitos de los asirios estaban muy cerca cuando esta visión sucedió. El enemigo estaba a las puertas. Pero si bien el trono de Judá no estaba en manos del rey Usías porque se había muerto el rey Usías, Dios le recuerda a Isaías que todavía él sí está sentado en su trono. Alabado sea su nombre. Yo quiero dejarles saber, hermanos, que no importa lo que esté sucediendo ni venga, todavía tenemos un Dios que está sentado en el trono del universo. Y no hay por qué temer, porque ese Dios que rige los asuntos de este mundo, Él todavía está en el trono. Y el hecho de que Dios está en el trono, para mí significa que no hay nada que pueda acontecer ni acaecer a sus hijos que no esté bajo el control del Todopoderoso. No importa lo que venga, Dios está en su trono. ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener pánico si todavía Jehová está sentado en su trono? Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, Romanos 8, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, esto que está pasando no es para mal, hermanos, es para nuestro bien. Y usted dice, pero ¿cómo esto va a ser para nuestro bien? ¿Cómo esta terrible pandemia que está pasando en el mundo va a ser para nuestro bien? Bueno, no lo digo yo, hermanos. Lo dice el que está sentado en el trono del universo. A los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas al Señor? Entonces, esto que está pasando, para los que aman a Dios, nos va a ayudar para nuestro bien. Démosle gloria, démosle gracia a Dios por lo que está pasando, porque quizás esta era la única manera de que nosotros despertáramos, de que nosotros hiciéramos una pausa en nuestra vida para ver cuáles son realmente nuestros valores y dónde estamos parados espiritualmente. En momentos como estos es cuando Dios nos llama a la reflexión. Dios nos llama a tomar en serio las cosas. Los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, no solo somos llamados. ¿Tú has aceptado el llamado del Señor en tu vida? Si tú le has aceptado, entonces tú tienes que saber que Él también te justificó, que Él te perdonó, que Él te santifica y que Él también es quien ha de glorificarte, porque eso está en las manos de Dios. Y si Él te llamó, Él no pierde tiempo con material inservible. Si Él te llamó, es porque Él tiene un gran propósito para su vida. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Tu justificación, mi santificación y la tuya, y la glorificación de todos nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene, que lleguemos a ser para gloria y honra de su nombre. Y nosotros decimos, sí, cuando venga el Señor, todos vamos a ser glorificados. Amén.
Pero Él quiere glorificarnos ahora en medio de esta crisis. El que te llamó, te lo digo como se lo dijo el tío de la reina Esther a su sobrina Esther. Mardoqueo le dijo, ¿quién sabe si para esta hora no ha sido llamado o llamada? Dios te ha escogido, desde antes te predestinó para que seas no solo justificado y santificado, sino también glorificado. Y Dios se va a glorificar en ti en medio de esta crisis. Dice aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. El que está sentado en el trono del universo tiene a su lado a su Hijo, quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Guerra o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué temer, hermanos? ¿Por qué preocuparnos si nuestra vida está en las manos del Todopoderoso? Y no solamente con lo que está pasando en el mundo ahora, cada momento de nuestra vida está en las manos del Señor. Si tú estás enfermo, es para gloria de Dios. A menos que sea por presunción o orgullo como el rey Usías, que le vino la enfermedad por desobediencia. Pero aún de eso hay solución si nos arrepentimos. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de todo efecto de nuestro pecado si con corazón arrepentido nos acercamos a Él. No importa lo que esté pasando en tu vida, puedes acercarte a Dios en plena confianza, porque dice aquí, aquel que murió y resucitó está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Nuestra vida está en las manos del Todopoderoso. Confiemos en Él. Todavía Dios está sentado en su trono. La próxima vez que les predique, vamos a seguir con la visión de Isaías, porque solo llegamos al comienzo. Solo llegamos a hablar un poquito de lo que él vio, y Dios le mostró esa visión para que él se acordara de que si bien las cosas de este mundo y a nuestro alrededor pueden estar difíciles, pueden estar caóticas, pueden estar en medio de gran peligro y de gran tribulación, como lo estaba en ese momento el reino de Judá. Y no se crean, eventualmente vino la destrucción. Y a pesar de que Isaías
trató de amonestar al pueblo. Muchos escucharon y por eso, porque él fue fiel en dar su mensaje, se postergó la destrucción de la nación por algunos años. Pero ya en la época del profeta Jeremías iba a venir la destrucción de Jerusalén. Pero a Isaías le tocó ver la deportación de las 10 tribus del norte. Él fue testigo presencial de cómo fueron invadidos por el enemigo. Y tan solo porque él y los que hicieron caso a su mensaje se mantuvieron leales al Señor, el rey Tiglat-Pileser III no pudo tomar Jerusalén. Miren, la historia la podríamos relatar, ya no lo vamos a hacer hoy, pero ustedes la recuerdan. Los ejércitos de los asirios rodearon la ciudad de Jerusalén. Pero en una noche, un solo ángel mató a 175,000 soldados. Un solo ángel causó una matanza general entre los asirios. Tanto que cuando el pueblo de Israel vio, no lo podían creer. Cuando vieron, decían, no puede ser. Y salieron a tomar los despojos. Salieron, las comidas del ejército asirio más bien les sirvió para ellos, que estaban muertos de hambre dentro de la ciudad sitiada. Dios tiene 1000 maneras de resolver la situación cuando nosotros no vemos ninguna. Podemos sentir que está todo perdido, que ya no hay nada que hacer, pero la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para actuar. Así que no importa lo que tú estés pasando en tu vida, la enfermedad que tú puedes tener, la situación financiera que puedas tener, no importa lo que esté pasando en el mundo a tu alrededor, hay un Dios sentado en el trono. Y Dios es todopoderoso. Y Él tiene 1000 maneras de resolver nuestra situación cuando nosotros pensamos de que ya no hay nada más que hacer. Qué bueno que reconozcamos que no hay nada más que hacer, porque entonces Dios puede actuar. Mientras el hombre puede hacerlo, ¿para qué lo va a hacer Dios? Pero Dios actúa cuando el hombre reconoce, Señor, solo tú. Y cuando llegamos a esa conclusión, y por eso es tan importante lo que vio Isaías, porque Isaías sentía que la nación no estaba preparada. Pero cuando él vio la presencia de Dios, fue él el que se sintió no preparado. Y termino de leer el pasaje. Con esto vamos a terminar hoy, pero en el próximo sermón vamos a seguir con esta visión. Dice, versículo 5. Entonces dije, después de que vio al Señor, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Antes de que el Señor nos pueda usar para hacer su obra, su cometido y su propósito, tenemos que ser limpios de nuestro pecado. Tenemos que reconocer que somos hombres muertos. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos estaríamos consumidos. Es la misericordia de Dios que nos tiene todavía con vida. Su mano protectora que todavía está sobre nosotros. Y Él ha prometido que si nosotros con corazón humilde, en lugar de decir, yo estoy bien porque a mí no me dio el virus todavía, en vez de decir eso,
debemos decir, Señor, soy hombre muerto, soy pecador. Y lo que venga lo merezco, pero confío en tu misericordia. Y por la fe tenemos que ver cómo el Señor toma el carbón encendido de su altar. Esta es la intercesión de Cristo. Él es el que toma los carbones del altar. Búsquenlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Dice en el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la presencia del ángel subió a la presencia de Dios. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Y luego comienza la descripción de las 7 trompetas. El que toma el fuego del altar en su mano es Cristo. Pero el mismo fuego que sirve de juicio sobre el mundo, porque si vamos por un momentito a Ezequiel, en el capítulo 10, cuenta cómo el ángel toma con su mano los carbones de fuego encendidos. Ezequiel capítulo 10 dice el versículo 2, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la tierra. Así que Jesús, nuestro intercesor, muy pronto se va a llenar sus manos de los carbones encendidos para tirarlos sobre la tierra, juicio sobre las naciones. Pero ese mismo que toma el carbón encendido y lo arroja sobre la tierra, es el mismo que con cuidado toma el carbón del altar de su intercesión y lo coloca sobre nuestros labios para quitar nuestro pecado y limpiar nuestra rebelión. Si nosotros arrepentidos venimos a Él. Este es el momento de buscar al Señor. Este es el momento de buscarle como nunca antes. Este es el momento de decirle, Señor, a tu misericordia estoy, soy pecador, como dijo Isaías. Isaías sabía que el pueblo estaba mal, pero él estaba tratando de hacer lo correcto y el pueblo no quería escuchar. Pero cuando él vio la presencia de Dios, se sintió lo que él realmente era. El próximo sermón que voy a hablar, voy a mostrar por qué Isaías dijo, soy hombre muerto. Porque soy hombre de labios inmundos y moro en medio de un pueblo también de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando tú tengas una visión de Jehová, cuando le puedas ver en toda su gloria, te vas a sentir como Isaías, soy hombre muerto. La santidad de Dios nos hace ver lo que nosotros realmente somos. Cuando nos sentimos que estamos bien es porque no hemos visto la presencia de Dios, porque no nos hemos allegado a Él. Todo aquel que reconoce la presencia divina, reconoce su pecado. Fue Job el que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job vio la presencia de Dios, se sintió lo que realmente era. Cuando Isaías vio al Rey Jehová de los ejércitos, dijo, soy hombre muerto. Cuando Pedro se dio cuenta que estaba en la presencia del Todopoderoso, cuando vio la pesca milagrosa, dejó las redes,
a un lado y se tiró a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Esa es la reacción del verdadero Hijo de Dios cuando siente la presencia del Todopoderoso, cuando la percibe. Y muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel, seguimos la rutina. Vamos a las iglesias por rutina. Cantamos, oramos, pero no sentimos la presencia realmente del Todopoderoso. Si sintiéramos su presencia, cuán diferente sería nuestra adoración delante del Señor. Con cuánta reverencia estuviéramos ante su presencia. Hermano y hermana que me escuchas, yo sé que quizás tú no estás hoy en un templo. Y tú dices, bueno, pues no puedo adorar en una iglesia. Aquí estoy en mi casa. Pero es mi casa. Acuérdate, el lugar donde tú te acercas a Dios para adorarle en su santo sábado es casa de Dios y puerta del cielo. Ojalá que estos días, los que sean que no podamos reunirnos en nuestras iglesias para adorar al Señor, apartemos un lugarcito en nuestro hogar y que eso llegue a ser casa de Dios y puerta del cielo. Pero que no lo hagamos livianamente. Voy a ver el televisor, me voy a tirar tranquilamente con mis pies arriba del sillón y a mirar la televisión. Total, pues aquí puedo escuchar tranquilito, acostado en mi sillón, el sermón que está dando el pastor Gambetta. Ojalá que, siendo que no hemos podido reunirnos en las iglesias, en el lugar donde estemos, adoremos al Señor, sintamos su presencia. De nada sirve quedarme en mi casa si no voy a adorar al Señor en su santo templo. Y recuerden, donde están 2 o 3, dijo Jesús, reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y es la presencia del Señor lo que santifica ese lugar. Dice la mensajera del Señor. Déjenme leerles aquí la cita. La verdadera reverencia hacia Dios, Profetas y Reyes, del mismo libro, la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios es el que hace tanto el lugar como la hora del culto que sean sagrados. Así que no importa donde tú estés, es el momento y el lugar donde estás, lo hace sagrado la presencia de Dios. Pero si nosotros no percibimos esa presencia de Dios, lo vamos a tomar, bueno, pues hoy estoy en mi casa. Hoy me acuesto en la cama y calentito aquí voy a ver el televisor. Y déjame decirte, el Señor quiere que le adoremos en su santo sábado. Donde quiera que estemos, debemos tener el reconocimiento de su presencia. Santo y temible es su nombre, sigue diciendo Profetas y Reyes. Santo y temible es su nombre, Salmo 111, 9. Los ángeles se velan el rostro. ¿Notaron lo que leímos en Isaías? Los serafines tienen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con los otros 2 volaban. En la presencia del Todopoderoso se cubren su rostro, se cubren sus pies. Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Debemos caer ante su presencia y decir con Isaías: soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos,
han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Y al reconocer su presencia tendremos reverencia, tendremos santidad y le adoraremos en la hermosura de su santidad. No importa dónde estemos, este es el momento para reunir a tu familia en tu casa, para traer a tus hijos en tu torno. Y si tú eres un abuelito, una abuelita, para reunir a tus nietos, para enseñarles lo que tú sabes. Porque ahorita todo el mundo está dispuesto a escuchar, porque casi toda la gente está aterrorizada y con miedo y te van a escuchar. Háblales de que hay un Dios que está sentado en su trono y Él es el único que nos puede proteger en este tiempo. Pasa a ellos tu fe. No desaproveches esta oportunidad que es única, que es especial. Allí en el lugar donde tú estás, adora al Señor. Entrégate a Él de todo corazón, conságrate a Él y escucharás la voz del Señor que te dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respóndele al Señor: heme aquí, envíame a mí. El Señor te quiere usar para ser glorificado Él en medio de esta tribulación, en medio de esta situación tan difícil. El nombre de Dios será glorificado en tu vida, porque Él te envía a ayudar a aquel que lo necesita. Vamos a pedirle al Señor que Él haga su obra en nosotros, que Él nos dé su Espíritu Santo, para que de todo corazón podamos no solo adorarle, reconociendo que somos pecadores y es solo por su misericordia que estamos en pie, pero poder responder al llamado: heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a concluir en esta hora con el himno número 264. Padre, a tus pies me postro. Himno número 264 en el himnario antiguo. Padre, a tus pies me postro. Y ese himno, sí, es el 250 en el himnario nuevo, 250. Y en ese himno le vamos a pedir de todo corazón al Señor: pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Y si se lo pedimos de todo corazón, el Señor va a tomar el carbón encendido de su altar y va a tocar nuestros labios y va a limpiar nuestra culpa y va a quitar nuestro pecado. Y entonces podremos decirle: heme aquí. Estás. Arrodíllate en la presencia del Señor y de todo corazón pídele que Él te toque con el carbón encendido de su, para limpiarte, para purificarte de todo pecado. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Hoy hemos visto, Señor, cómo tú has sido Rey y Dios por todas las generaciones. Desde el comienzo, desde que te apareciste a tus siervos, los profetas, tú has estado gobernando los asuntos de este mundo y nada ni nadie te toma a ti por sorpresa. Las cosas que suceden están todas bajo tu control. Gracias, porque tenemos la seguridad de que nuestro Dios está sentado en el trono del universo. Y en esta hora, al haber aprendido cuán importante es percibir tu presencia en nuestra vida y reconocer que sin ti somos hombres muertos, te pedimos humildemente, Señor, por la fe
Te vemos sentado en ese trono alto y sublime que llena la tierra de tu gloria. Vemos las orlas de tu vestido ondeando, lleno de gloria, y a Jesús intercediendo por nosotros. Y pedimos que el Señor, nuestro Salvador, presente los méritos de su sacrificio, el incienso sobre el altar, para que esta nuestra oración sea acepta delante de ti. Y por la fe le vemos tomando los carbones encendidos de ese altar de intercesión y aplicando los méritos de Cristo a nuestra vida, limpiándonos de pecado, quitándonos toda culpa y dándonos un corazón limpio, renovando un espíritu recto dentro de nosotros. Y ahora, Señor, después de que tenemos la seguridad de tu perdón, humildemente te decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Escuchamos tu voz llamándonos a proclamar tu mensaje, a cumplir tu propósito para nuestra vida. Y te decimos: cuenta conmigo, Señor. Solo tú, obrando en mi vida, puedes hacerlo posible. Nos reconsagramos a tu servicio en esta hora y te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.